Vale. Muy buenos días a todos aquí, amigos, compañeros de tupropiocamino.org. El día de hoy, como lo hemos estado anunciando durante la semana a través de las distintas redes sociales, estamos haciendo un evento en vivo y en directo con Iván Martínez de Gran Misterio, que tiene la amabilidad de estar hoy aquí compartiendo este espacio con nosotros. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buen día. Hola y gracias por invitarme a tu espacio. Iván, sabes que es un gusto y aparte, por suerte no es la primera vez que lo estamos haciendo. Recuerdo todavía, y antes ya de entrar al tema y de comentar de lo que vamos a hablar hoy, si no me equivoco, hasta recuerdo la fecha, creo que fue el 5 de julio del año pasado, o sea, casi un año, que fue la primera vez que nos encontramos cuando tuviste la amabilidad en ese momento de aceptar una entrevista. Eh, Después, bueno, hemos hecho algún par de videos colaborativos, incluyendo el del ¿Qué es Dios? Me invitaste tú a participar en tu documental de la Tierra Hueca. Hay una colaboración tuya pendiente que es para el documental que estoy realizando de el origen oculto de la humanidad. Pero lo que sí recuerdo muy bien es que cuando, te decía, allí hace casi un año, o sea, menos en realidad, ¿no? El 5 de julio, cuando tuviste la amabilidad y te entrevisté, en tu canal apenas llegabas a los 10.000 suscriptores. Sí, ¿Cuántos tienes hoy? hoy creo que estamos rozando los 85.000, 90.000 más o menos y la gente se ha volcado con nuestro trabajo y la verdad es que es bastante gratificante ver cuánta gente está siguiéndonos día a día. Lo que te voy a decir es, cuéntame el truco, porque en tan poco tiempo pasar de, como te decía, de a casi 10.000 suscriptores, creo que ni siquiera estabas en ese momento en los 10.000 suscriptores, hacer, digo, estamos hablando de casi 9 veces más. Bueno, Es, el truco sería pues ser sincero, trabajo día a día y no sé, es que tampoco es que sepa el truco cómo va. Yo creo que hay que trabajar día a día y investigar siempre de forma objetiva. Eso sí que es muy importante. bien, bueno, si me parece a mí y es posible, creo que también parte de ese, entre comillas, truco tiene que ver con tu personalidad, ¿sí? Este, que es muy amena y muy cálida para este tipo de cuestiones y lo haces de una manera aparte muy colaborativa con tu gente, siempre invitándolos a participar, haciéndolo muy dinámico y me parece que eso es como el ingrediente mágico de tu receta. Al menos lo que percibo como también seguidor de tu trabajo. Bueno, siempre he dicho que en Gran Misterio todos somos investigadores. Es uno de mis lemas porque a mí me daba mucha rabia cuando veía gente que no contestaba los comentarios, no les hacía caso a sus seguidores ni nada. Yo siempre quiero que todos seamos una familia dentro del mundo del misterio, porque todos podemos investigar y tenemos el mismo derecho para alcanzar la respuesta a estos temas que nos ocultan. Y creo que este es el tema del cual vamos a hablar hoy. Así es, Iván. El tema que propusimos, bueno, cuando estábamos acordando hacer el encuentro y decíamos, bueno, ¿de qué tema podríamos hablar? Iban como surgiendo, ¿no? Distintos posibles argumentos hasta que encontramos de común acuerdo uno que los integra de alguna manera, ¿no? El tema de la Matrix, tu vida es un mito. Y creo que ese título resume de gran manera, ¿no? Justamente yo ayer estaba en una de las actividades que realizamos en Tu Propio Camino a nivel presencial aquí en Buenos Aires, que por suerte la asistencia de público fue bastante buena. Diría, la sala nos quedó pequeña, ya luego subiré los videos, y de lo que hablábamos es que el primer paso es aprender a reconocer que tu vida no es tan tu vida como crees, ¿sí? Mientras sigas en la negación, pues nunca tendrás siquiera la oportunidad de reconocerlo, de verlo, y que tu peor enemigo es aquel que no puedes ver. Y la Matrix cumple con ese requisito. Es un enemigo al que no puedes ver, es invisible, y tareas como la tuya, o como desde tu propio camino intentamos hacer, y tantos otros amigos,
Es como tratar de hacer cada día más visible ese enemigo invisible para que cada quien pueda aprender a reconocer dónde están los límites de su propia Matrix, digamos, ¿no? Pero por lo que estábamos hablando, de entrada tú me estabas comentando que tenías algunos conceptos bastante revolucionarios del tema, que aparte van de la mano del libro que estás escribiendo. Bueno, la idea de la Matrix, que no todo el mundo se piense que estamos dentro de la película de Matrix, que hay pulpos gigantes y que nos metemos dentro del teléfono a una... Bueno, eso es una película. Pero lo que yo quiero transmitir es la idea de esa película, que nos diría que esta realidad en la que vivimos está creada y nos la han impuesto. Nosotros vivimos en una realidad esclavista, nacemos siendo esclavos. Eh, en realidad, podríamos hablar de tres tipos de Matrix. La Matrix social, que es de la que todo el mundo ha estado hablando. Por ejemplo, tengo aquí un libro del famoso escritor David Icke, un libro bastante importante, Hijos de la Matrix. Y aquí nos hablaría de la Matrix social. Luego podríamos hablar de la Matrix Delta, que sería una realidad dentro de esa realidad que nos han impuesto. Y mucho más allá, podríamos hablar de la Matrix Omega, que sería la realidad dentro de estas dos realidades. Vamos a ir explicando paso a paso en qué consisten estas tres Matrix, estas tres falsas realidades. Bueno, ahí, Iván, perdón, es donde de alguna manera entra el concepto, ¿no? Ya entrando quizás un poquito más de esto de que tu vida es un mito, ¿no? Al decir que mito en realidad, en su vertiente original, en su origen como palabra, quiere decir relato, ¿sí? Quiere decir dicho. Y justamente esa matrix o estas diferencias de matrix que tú vas haciendo, donde dices, bueno, hay una matrix social, ok, creo que de eso estamos tan de acuerdo hoy en día por el simple hecho de que ya se ha puesto asfixiante, ¿no? Mientras esa matrix tenía, entre comillas, ciertas libertades sociales en donde no te tocaba el bolsillo, donde tú tenías determinadas libertades de prensa, hoy no, hoy crisis económica, crisis política, crisis de las estructuras, las religiones que se caen a pedazos, o sea, todo eso que formaba como los pilares de esa matrix social están destruidos, ¿sí? A ver, tú vives en España, están atravesando, ni siquiera atravesando, porque atravesando sería que la están recorriendo, están en medio, inmersos en una crisis. Aquí en Latinoamérica ya es cíclico, digamos, que cada tantos años haya una. Ahora viene un evento, que es el Mundial de Fútbol, en donde la mayoría de la atención va a estar puesta ahí desde la gente, es parte de esta también cuestión que hablamos de esta matrix social, y te aseguro que durante ese evento van a aprovechar para hacer todavía más ajustes, ¿no? Como tu cabeza está en otra cosa, va a estar entretenida, pues te irán, como digo yo, ¿no? Dando vueltas de tornillo dentro de tu cabecita y de otras cuestiones. Y después, bueno, está esa Matrix, que si no me equivoco es esa Matrix Delta que tú llamas, que sería como la Matrix, pero a la que tú creas, digamos, también, ¿no? O esa sería la Omega. Bueno, la Matrix Delta sería comprender la realidad que nos ocultan. No sería, bueno, la diferencia entre esta y la social radica en un término, ufología. Cuando comprendes la ufología, la creación del ser humano y las visitas que esos dioses nos hicieron en la antigüedad, comprendes que hay otra cosa que no nos han contado y que está muy por encima de este planeta. Si bien te parece, podríamos comenzar hablando un poquito sobre la social, luego sobre la delta y luego sobre la omega, y como pude antes de entrar en detalle, omega sería la búsqueda de Dios, porque la creación de estas entidades que están por encima de nosotros también ha sido dada en algún momento. Buscar a Dios, buscar esa existencia, radicaría en esa Matrix Omega, que creo que nadie ha podido ir un poquito más allá. Verás, la gente se estaba preguntando, Matrix social, ¿quién ha impuesto esta Matrix a la sociedad? ¿A quién le interesa que nosotros vivamos en una falsa realidad? ¿Qué sentido tiene? Existen gobiernos dentro de los mismísimos gobiernos que radicarían en un gobierno oscuro, un gobierno negro, un gobierno del cual muchos han atribuido a la palabra Illuminati. Muchos de vosotros sabréis de qué estamos hablando.
unas entidades que nos gobiernan bajo las sombras y que realizan una serie de métodos para controlar a la población y extraer una serie de cosas. Les interesa principalmente el sufrimiento del ser humano. Luego, posteriormente, necesitan el sistema monetario y el poder para controlar todo el mundo. ¿Qué tendríamos sobre los métodos que estas entidades utilizan para mantenernos esclavizados? Uno y más importante es el sistema monetario. Cuanto más dinero tengas, más libre serás. Y si no tienes dinero, te morirás en la calle de tu casa. Esto no debería ser así. La humanidad debería ayudar a todas las personas. Deberíamos ser una familia entre todos. Pero esto nos dice que, por ley, si no tienes dinero, te mueres. Hay personas, bueno, entidades que ofrecen prestaciones a estas personas que no tienen nada. Pero ¿qué le pasa hoy en día a estas prestaciones? Cada vez son menos, más cortas, menos dinero se ofrecen y además es cada vez más difícil que alguien que no tiene tantos recursos pida dinero a los bancos, a los gobiernos y demás. Luego podríamos hablar sobre un método que tienen estas entidades, los medios de comunicación. Sobre medios de comunicación nos imparten la censura. No nos cuentan toda la verdad que hay en el mundo y podríamos nombrar un caso muy célebre de Fukushima. El desastre de Fukushima, que sí contaron en los medios de comunicación un poquito los primeros días, pero después se quedó en el silencio y nadie nos dijo nada sobre ese desastre. Un desastre que los científicos han catalogado como el desencadenante para el fin de la raza humana. Y esto lo han dicho ellos. Es algo verdaderamente escandaloso y no están diciendo nada. Toda esa radioactividad que acabó en el mar y que ingerimos mediante los pescados y todo esto, esto no se cuenta. Y los medios de comunicación están comprados para que nadie cuente la verdad. Luego también podríamos hablar sobre las escuelas, porque en las escuelas nos imparten dogmas. Tienes que creer lo que dicen en los libros y tú no puedes pensar como tú quieras. Tienes que pensar a razón de los dogmas que te imponemos. Eso es lo que hacen las escuelas. La teoría de la evolución, por ejemplo, es una ley. No puedes pensar al contrario que Darwin. Eso en las escuelas es imposible. O también podríamos mencionar a Hitler. En la historia, en las escuelas, no se menciona nada sobre esas pretensiones esotéricas que tenía Hitler y que considero muy importantes para poder entender todas las acciones que él cometió. Más allá podríamos estar hablando de los alimentos, ya que la alimentación se distribuye para ganar dinero, no para aumentar la calidad de salud. Por ejemplo, podríamos hablar de Monsanto, las semillas y la forma transgénica que tienen para aumentar la producción, pero disminuir su calidad. Podríamos estar hablando de muchas cosas. ¿Qué opinas de esto, Cristian? No, me estaba escuchando con atención y también tratando de hacer esa analogía con, por ejemplo, este documental que te cuento, del cual tú tienes la manera de ser parte de este origen oculto del ser humano, y entender desde dónde también se produce esa matrix social, ¿no? Y entonces lo que iba pensando mientras estábamos haciendo la charla, es que, a ver, al principio, por decirlo de alguna manera, ese fuego sagrado que algunos mitos nos cuentan que ciertos semidioses le robaron a los dioses y se lo entregaron a la humanidad, como es el caso de Thor, de Enki, de Prometeo, fueron ese momento, por así decirlo, brillante que algunas culturas han tenido. Es lo que también se conocen como algunas otras razas madres que habitaron en el planeta, los atlantes, los lemures, ¿no? Y otras razas anteriores. Pero cuando el ser humano perdió contacto con ese conocimiento, o sea, con esa conexión directa con su propia divinidad, con ese camino interno de su espiritualidad y de el verdadero propósito que es la evolución y la ascensión hacia ese camino que te conecta con Dios, y entiéndase y aclaro, Dios no como un ente externo, no Dios como una energía externa, sino Dios como un estado propio al cual llegar. Dios, que esto lo hemos hablado en un momento, es, si tú lo buscas en los mitos que quieras, es un estado creador. Es lo que te dice, Dios se la pasa creando y destruyendo. Ojo, creando y destruyendo.
Cuando no le gusta lo que crea, lo destruye. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando se relata la cuestión de las plagas, cuando relata lo del diluvio. Si quieres ir a otra mitología para encontrar una analogía, vas a la mitología hindú, donde directamente tienes, Dios es un estado trinitario. Tienes a Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma el estado creador, Vishnu el estado conservador de esa materia, de esa creación, y Shiva el destructor. O sea, siempre Dios es un estado creador, destructor, pero es un estado sobre todo interno, es una conexión directa. Yo lo que estaba observando, o lo que voy viendo además a medida que uno va haciendo las investigaciones, es que cuando el ser humano perdió ese contacto con esa conexión directa a lo que te religa, que aparte es el origen de la palabra religión, religare, ¿no? Volver a unir a. Cuando el ser humano perdió esa conexión directa con su propio estado divino, es que cayó en ese mito, ¿no? Por eso decimos que tu vida es un mito, en donde entra esa matrix social. Y en donde ahí, como ese camino interno de desarrollo que estábamos mencionando, también tiene una parte donde son técnicas, prácticas, que son las que te permiten conectar, prácticas que van desde meditación, programación de neurolingüística, todas las que ahora están de moda, pero son prácticas. Y como tales funcionan independientemente de quién las use y para qué la use, porque es una práctica, es un ejercicio. Entonces ahí es donde estas entidades que tú mencionas, que conocen muy bien toda esa historia oculta del ser humano y conocen muy bien toda esa sabiduría oculta, utilizan esas técnicas para todo eso que tú mencionas. El tema es que hoy esas instituciones, como tú mencionabas, y también decíamos, han llegado como a su tope, ya no se sostienen porque han sometido tanto a cada uno de nosotros, tío, han apretado tanto la tuerca, han generado un estado de tal disconformidad que en sí mismos se están ahorcando. Y ahí es donde entra el tema y la pregunta, ok, ¿y ahora dónde está la clave? ¿Qué haces tú para, primero, reconocer que estás dentro de una matrix, que no solamente es esa matrix que está afuera, sino que entender que tú también eres parte de esa creación? ¿Y qué haces? Y ahí es donde me parece que entra la apuesta fuerte que tiene que ver con ese camino de transformación personal, esa reconexión a tu propia evolución, pero ante todo reconocerla. Y tú creo que has hecho algunos programas en donde por una vía u otra vía hablabas de las tulpas, ¿sí? Que en realidad es una técnica, pero que muestra cómo es posible crear una realidad a partir de una, una cuestión totalmente mental. Exacto. Podríamos decir que la mente sería el arma más poderosa de todas para matrix social. Y esto lo digo porque en el momento en el que nos quitamos la venda, es ese preciso instante en el que comprendemos que la verdad no existe y solo podemos valernos de opiniones de los demás, porque alcanzar la verdad siempre será relativo para uno nuestro. Y es un camino espiritual, un camino que debemos hacer de forma individual, con la ayuda de todo el mundo también, pero es algo íntimo que nosotros tenemos que sacar las fuerzas para poder cuestionarnos todo lo que hay en este mundo. Yo siempre digo que cuanto más te cuestiones las cosas, aunque sepas que te han dicho 1000 veces que es verdad, es lo mejor que se puede hacer para salir de esta matrix y alcanzar tus propias conclusiones. Podríamos decir también que hay métodos de control de estas entidades que son un poco más agresivos y que podrían hacer bastante daño a la humanidad. Y podría estar hablando de los chemtrails o las vacunas como método de dispersión de agentes químicos para hacer control eugenéstico a las personas, eugenesia. Y esto no es un elemento conspirativo como muchas personas creen, sino que cuando investigas la verdad de forma profunda sobre los chemtrails, por ejemplo, ves que ellos mismos, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos en los años 60 desclasificaron informes como la Operación LAC que decían exactamente que estaban comprobando los patrones de dispersión en el aire sobre agentes químicos tirados por aviones y también por camiones en carretera. No hay que olvidar eso. Es decir, ellos mismos admiten que lo han hecho, pero esto no irá a los medios de comunicación, como hemos dicho antes, ya que están todos controlados. Una anécdota. Hace poco aquí en España cerró un canal muy importante, Canal Now, y cerró porque no les pagaban, porque dijeron que tenía que cerrar, no había presupuesto. Y los trabajadores de Canal Now
al cerrar, dijeron todo esto que os estoy contando, que a ellos les decían y les daban las pautas de lo que tenían que contar y lo que no tenían que contar, de lo que se tenía que informar. Ahora voy a dar un elemento para conectar esta matrix social con la otra matrix, la matrix delta. Sería el comprender qué clase de entidades que nos gobiernan bajo las sombras, qué aspecto o cómo pueden ser, de dónde vienen. Y aquí estaríamos hablando de un elemento que puede sonar a la ciencia ficción, pero que nos hablaría de gente con rasgos reptiloides, los reptilianos. Y nada, a partir de ese momento, a partir de comprender, investigar sobre las evidencias de que estos seres, poco que se cuente en los medios de comunicación o en otros sitios, existen, estaríamos hablando de una matrix que te hablaría de una realidad encubierta sobre el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, desde la noche de los tiempos, está presente en nuestro día a día y podríamos aportar miles y miles de pruebas y testimonios sobre la realidad de este fenómeno, de unas entidades que son exóticas y ajenas a la naturaleza humana, que día tras día están aquí hilando a su granja humana. Acá, Iván, perdón, lo que me viene a la mente, que esto creo que en algún momento o lo hemos hablado, bueno, o yo lo puse en juego, es esos mismos medios de comunicación que son los que te dispersan, también a veces hacen ciertos experimentos como para poner información en juego a ver cuál es esa reacción, ¿no? Y me refiero a Hollywood. Y hay dos, al menos hay o dos o tres películas que marcan una pauta de lo que estás diciendo. Uno, ve Invasión Extraterrestre, donde hablaban un poquito de este tema por otra vía, y otra que es mucho más reciente es la serie Stargate, ¿no? Donde de alguna manera cuentan una información que es mucho más real que lo que podríamos imaginar, ¿no? Obviamente con su tema de Hollywood, con su parte de película, con todo lo que quieras, pero yo le prestaría bastante atención a lo que nos relatan ahí. Claro, porque mira, eso es muy interesante lo que estás diciendo sobre las películas de Hollywood, porque ellos saben que si cogen un tema que posiblemente sea real y lo ridiculizan montando una película, la gente pensará, eso son películas, eso no puede ser real. Y eso es una estrategia que estas entidades utilizan, utilizar Hollywood, las películas, para enmascarar un tema, como por ejemplo Los Hombres de Negro. La película de Men in Black, todo el mundo la conoce, pero ahí hay una terrible realidad de que estos hombres de negro, muy distintos a lo que nos muestran, porque podríamos decir que hay casos en los que se ven estos hombres de negro con cables y se toman una serie de pastillas de color amarillo delante de sus testimonios. Y bueno, eso es otro tema, pero en general estaríamos hablando de que Hollywood es una herramienta de estas entidades para ridiculizar estos temas. Digo, no solo para ridiculizar, sino también lamentablemente para generar realidad. Fíjate que, por ejemplo, a nivel de lo que es la religión, que es una de las... eh, es el opio de la sociedad moderna, y moderna entre comillas, digamos, ¿no? Porque la religión existe desde que justamente el hombre perdió contacto con su propia religiosidad. Yo hace poco hablaba de la diferencia entre religión y religiosidad. Religión es la tradicional que conocemos, ¿no? El catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, bueno, bla, bla, bla. Eso es religión. Algo que te pone un Dios afuera, que tú crees o no crees, sigue sus preceptos, sus mandatos, y te premia o no te castiga, te prometen un infierno o un paraíso, cada uno depende de cuáles son sus complejos. Eso es religión. Pero la religiosidad es lo que hablábamos antes, ¿no? Tu conexión interna con ese estado divino. Que creo que después vamos a hablar un poquito, me gustaría profundizarlo, porque bueno, mucha gente, y mismo acá las personas que tienen la amabilidad de acompañarnos, nos preguntan, ok, ¿y cómo se sale de esa matriz? Ok, vamos a hablar, porque entiendo que esa religiosidad es al menos uno de los puntos donde puedes hacer esa diferencia. Pero volviendo al tema, Hollywood es creadora de mitos. Por ejemplo, si tú le preguntas a la mayoría de la gente que se dice católica, por decirlo de alguna manera, que es, al menos tanto en España, en Argentina, o sea, todo lo que es Latinoamérica, el mundo occidental, es de la religión con mayor cantidad de fieles, como se dicen ellos mismos, digamos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y si tú le preguntas cosas de su propia religión, lo que te responden es lo que vieron en Hollywood de las películas de Semana Santa, o sea, te responden por Jesús de Nazaret, Rey de Héroes, todas las películas que Hollywood ha hecho, o sea, su Jesús, su Cristo, su religión es lo que Hollywood les dijo que era.
y todo lo que inventaron ahí. Nunca se preocupan, por ejemplo, por darse cuenta que en todas las mitologías del mundo hay un personaje que lo matan y a los 3 días resucita, que nació en un pesebre, o sea, como es el caso de Horus, de Mitra, y bueno, de distintos personajes que siguen la misma lógica que el mito religioso nos cuenta. Que esto es así más o menos, digo, creo que no es que esté hablando una locura. No, no, una locura no, porque podríamos decir que las religiones sería una forma de adoctrinar de forma fiel y al 100% a personas que creen también lo que hay en unos escritos y demás. Es una de las armas también muy poderosas el adoctrinamiento. Esto es mi opinión, claro, bajo mi punto de vista, de las masas mediante las religiones. Pero vamos a ir sobre ese tema. Verás, cuando comprendes que después de la matrix social hay una matrix delta, que estaría detrás, en esa matrix delta, todo el fenómeno de la creación humana verdadero, el de, por ejemplo, quién nos formó en la antigüedad, manipulación genética. También podríamos hablar de las evidencias, los OPARTs, los objetos fuera del tiempo, las construcciones imposibles como el templo de Baalbek, Pumapunku. Cuando comprendes eso, rompes a los dioses los dioses que nos han dicho. Y esos dioses ya estarían desmitificados porque esos dioses que descendieron desde los cielos tienen una naturaleza más biológica y terrenal de lo que nos están contando. Cuando rompes eso, entras en otra matrix, la matrix omega, que sería la búsqueda de Dios como creador de todo y la materia, y una búsqueda que en realidad tendríamos que hacer hacia nosotros. Cuando comprendes que ese Dios que ha creado a nuestros dioses, porque estos también han sido creados, ese Dios que solo crea y destruye, como bien has dicho, esa rueda del samsara eterna que crea, destruye y vuelve a crear y destruir, cuando comprendes eso, ves que ya no puedes entender otra cosa más, porque después de esa matrix omega hay vacío, hay oscuridad, no sabemos qué hay antes de la creación misma del ser humano. Bueno, ahí recuerdo unas cositas, dar como adelanto de lo que estamos preparando para el documental. Yo en algunas entrevistas que me han hecho o distintos puntos he mencionado que el ser humano como parte de su origen oculto es producto, y no voy a avanzar mucho más ahora porque digo, para eso está el documental, pero es producto de la guerra y de la esclavitud. Ese es el origen del ser humano como raza, como tal. Y eso que pasó hace milenios no quita que hoy en día esté dentro nuestro como semilla. Así como hay un ADN que transmite todo el concepto biológico y todo lo que tenga que ver con tus rasgos físicos, también hay un ADN psíquico, ¿no? Hay un ADN energético, donde toda esa cadena se transmite hoy en día. Por eso es que desde que nacemos, parte de esa adoctrinación es esa sumisión, pero también de parte nuestra aceptarla. O sea, tú de niño ya la aceptas. Por ejemplo, siguiendo con el tema de la religión, que entiendo que fue el punto durante muchísimos años, lo utilizaron como principal adoctrinamiento. No olvidemos la época del oscurantismo, no olvidemos la Inquisición, digo, no fue hace tantos años, fue hace siglos nomás. Aunque parezca que hace milenios. Y en todo ese tiempo, la religión que te enseña, que tú cuando naces, ya naces con un pecado. Naces con un pecado original. Así te dicen de entrada. Tú apenas das tu primer llanto y ya estás en pecado. Cuestión que aparte, cuando tú tratas de descubrir después qué quiere decir la palabra pecado, o sea, cuando te interesas lo que tú mencionabas, ¿no? Como de empezar a entrar a esa otra matrix, esa matrix omega, que es como esa, entiendo por lo que tú vas contando, ese punto de transición que una vez que empiezas a ver la realidad con otros ojos, ya es imposible retroceder, aunque quieras, ¿no? Al menos a considerar y ver como anterior. Bueno, ese concepto de pecado es un tema o es una palabra que se usaba en arquería Zen, o sea, fíjate, nada que ver, en donde la palabra pecado o pecar quiere decir errar al blanco, que es el término que usaban los arqueros Zen, aparte de una escuela de iniciación, como es la escuela Zen, en donde ellos que tenían que apuntar al blanco. El blanco es sinónimo de ese resultado que tú quieres alcanzar en tu vida, ese logro que, bueno, ok, apuntaste, le erraste, pecaste.
Lo que tienes que hacer es seguir practicando hasta que des en el blanco. De eso la religión transformó en que tú naces en un pecado, donde te tienen que limpiar, porque si te limpian además es porque estás sucio, por eso te limpian con agua, y así empiezan a generarte un mito del cual tú te lo venden y tú lo compras por ese mismo antecedente que mencionábamos de el origen del ser humano como producto de la guerra y producto de la esclavitud. De esto, y eso que mencionabas tú también, ¿no? De este punto en donde esas entidades bajo las sombras que hoy llegan no son de ahora, relatan desde antes, desde aquellos tiempos, por decirlo de alguna manera, aunque lo han ido transformando. Pero vuelvo a focalizar el punto, creo que a donde estamos yendo ahora con la charla es, ok, y ahora, y entonces, ya lo viste, ya descubriste, ya sabes que es toda una falsedad, que es una mentira, que por todas las vías tratan de adoctrinarte. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, eso sería una buena pregunta. Una vez que sabes que estás siendo esclavizado por la sociedad y luego después que comprendes que este mundo dentro de la ufología o la parapsicología, que hay cosas que la ciencia no explica pero que están ahí, y después cuando comprendes que puedes salir de todo esto y puedes buscar a ese Dios creador de todo, solo te queda el hacer que otras personas también vean esa realidad. Sería una forma de quitar la venda a muchas otras personas y siempre ofrecer una visión objetiva de todo esto para que los demás salgan de esa Matrix y puedan luchar contra el sistema. Porque el primer paso sería que todo el mundo se levantara, fuera contra los gobiernos y creáramos un gobierno totalmente distinto a lo que conocemos. Es algo muy difícil, claro, pero hay que levantarse entre todos, hay que ayudarse y apoyarse para que todos vean que los alimentos, por ejemplo, son dañinos para el ser humano porque a ellos les interesa ganar dinero. Por ejemplo, que la censura que hemos comentado antes, todo esto debe ser erradicado porque no hace ningún bien a la humanidad. Además, las guerras, abolir las guerras también sería un método idílico para avanzar y el progreso. Sí, ahí es donde, a ver, entiendo que el primer punto es hacerte, o sea, cada quien hacer, lo voy a decir en primera persona, hacerme cargo de mi propia vida, de mi propia realidad, entendiendo que yo soy el motor y el generador de lo que sucede en mi vida. Ahí justamente la Matrix, de su clave de éxito que tiene para seguir esclavizando, es que te hace creer que tu vida no depende de tus acciones, que tú no eres el responsable. Tú fíjate que como factor común, veas por dónde lo ves. Si vas a la religión, es por un Dios que quiere o no quiere, o sea, es porque Dios lo quiso, ¿no? La típica frase que resume lo que la religión intenta adoctrinar, es porque Dios lo quiso. Tus éxitos, tus fracasos, es porque Dios lo quiso. Frase además de resignación total. Si vas por la vía de la política, es como esa esperanza, a falsa esperanza, de que será el próximo político. Por ejemplo, en tu caso, en España. Están esperando que, o sea, el que estaba antes, que no recuerdo su nombre, creo que era Felipe González, o a lo mejor estoy yendo muy atrás, no me acuerdo quién era exactamente cómo se llamaba, ahora, o Zapatero, Sí, Zapatero era. estaba Zapatero antes. Zapatero, ahora está Rajoy. Pero cuando estaba Zapatero, todos querían a Rajoy. Ahora que Rajoy Exacto, está, exacto. todos quieren al que viene. O sea, independientemente de la figurita, sigues apostando al que viene, al siguiente, al próximo político. Y ahí no está, ahí esa es la trampa en donde caes. Esa es la trampa en donde caes, ¿por qué? Porque crees que es el otro el que va a modificar y mejorar tu vida. Crees que es el político de turno o el próximo político de turno el que va a venir con ideas revolucionarias y va a hacer algo diferente a los anteriores. Y no, 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 esa es la primera trampa. Ahí es donde está el punto de inflexión que tienes que hacer en reconocer que no se trata del político, no se trata de la religión, no se trata de el invento tecnológico ni de la economía de turno, se trata de lo que tú hagas con tu vida. Y acá es donde entramos en un punto que es uno de los que quiero abordar durante todo este año 2014 en cuanto a los videos y los programas, es la apropiación de tus talentos, descubrir tus talentos ocultos, porque todos tenemos, cada quien tiene un talento. Pasa que ni siquiera sabes cuál es. Descubrir tu talento y en función de ese talento construir una realidad diferente, fuera de ese mito, fuera de esa Matrix. Cada quien tiene que descubrirlo. Y ese es el punto clave para
tú ser el motor y el generador de tu realidad. Es simple. Lo que te gusta de tu vida, lo que no te gusta, lo que consideras un éxito, lo que consideras un fracaso, es tuyo. Tú eres el generador de eso. Lo que pasa es que no sabes que tú eres el generador de eso. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, hemos mencionado ya hace media hora que estamos en encuentro un poquito más, porque durante milenios somos adoctrinados a creer que la realidad no es nuestra, sino que estamos ahí de prestados y hacemos lo que se puede. Por eso mi invitación es a reconoce tu talento, descubre cuál es tu talento y úsalo para generar tu propia realidad. Pues sí, la verdad es que eso es un mensaje bastante importante porque ellos se han encargado de que nosotros tengamos olvidados nuestros talentos, nos dicen que somos insignificantes cuando en realidad tenemos un enorme poder y mucho de ese poder reside en la mente. No sé quién, pero hace mucho tiempo dijo que solo usamos el 10% de nuestra mente, cuando eso siempre he dicho que es totalmente falso. No usamos el 10% de nuestra mente, usamos el 100% de todo nuestro cerebro. Lo que pasa es que solo conocemos el 10%. Sería muy diferente a lo que van por ahí diciendo. Con esto quiero decir que podemos realizar grandes cosas. Solo somos nosotros los que decidimos si hacerlas o no. También podríamos comentar una frase que me gusta mucho decir cuando hablamos de la Matrix, y es que todos somos, el mejor esclavo es aquel que no sabe que es un esclavo. Quiero decir, naces siendo un esclavo, tú no lo sabes y no te quejas por ello. Y ahí también es donde estas entidades saben jugar sobre sus cartas y nos dicen que no vamos a luchar porque no nos consideramos esclavos. Nosotros tenemos nuestros móviles, nuestra casa, nuestro coche, nuestro trabajo y ahí se queda la cosa. Pero ¿qué pasa de aquella persona que no tiene dinero, no tiene una casa? Claro, ahí es donde veríamos que estamos siendo un poco más esclavizados, sería la palabra. Sí, esto es lo que mencionábamos antes, ¿no? Que el peor enemigo es el que no puedes ver, el enemigo invisible. Y ese enemigo invisible está dentro tuyo, porque justamente tú al no poder reconocerlo, al no poder verlo afuera, es donde, como bien mencionabas, estás en esa prisión que no tiene paredes, esa prisión que no tiene colores, que no tiene olores, o sea que con tus cinco sentidos no puedes percibir. La única manera de acceder al menos a ver esa prisión, a reconocerla, esa matrix social, es bajo la única vía que de alguna manera nos llega hoy como legado de esos personajes que han hecho un trabajo interior que hoy conocemos como maestros, como aquellos que lo que te inculcan es el despertar de la conciencia y es simplemente expandir esa conciencia, considerar cuestiones que no consideras, ver, escuchar, ampliar tus cinco sentidos tradicionales, digamos, no guiarte tanto por lo que ves o por lo que, vuelvo a decir, percibes comúnmente. No olvidemos que hablando justamente de eso, los nahuales, por ejemplo, todo lo que es la vía de la enseñanza tolteca, lo primero que te intentan enseñar cuando tú accedes a sus enseñanzas es que la percepción, el mundo de la percepción, que es igual a esto que estamos hablando de la Matrix, no es más que un campo de energía en donde ves eso porque crees que eso es tu mundo, es como una energía estancada. Ellos te lo hablan como que el ser humano tiene distintas bandas de energías, cada banda de energía es una realidad, o sea, una percepción, y que lo único que tienes que hacer es cambiar ese punto de anclaje que hace que tu percepción esté ligada a una de esas bandas de energía. Cuando tú cambias ese punto de anclaje y cambias tu percepción porque cambias la banda de energía que sintonizas, ese nuevo mundo que accedes es tan real y tan firme y tan consistente como el anterior. Es lo mismo que decir, es como si estuvieras en un aparato de radio donde hay miles de emisoras simultáneamente. Solamente tú escuchas una a la vez, pero eso no quiere decir que las demás no existan. Quiere decir que tú a través de tu aparato captas una emisora. ¿Cuál es el secreto? Mover el dial. Lo que pasa es que nos han inculcado que uno, no existe el dial, uno, no existe la radio, dos, que tú no lo puedes cambiar. Ahí es donde está la trampa que cada quien tiene que aprender a sortear. Exacto. Como tú bien has dicho, ellos se encargan de realizar los mecanismos
para que nos sintonicemos esa emisora, como nos estás diciendo, y que en definitiva el único camino que tenemos para abordar sobre este tema es el interior, el comprender y tener la voluntad para poder analizar todas las cosas tal cual nos las presentan. Esto es verdad, nos lo dicen, vamos a analizarlo, no nos vamos a creer de primeras que esto es así. Iván, mi amigo, llevamos casi no, más de 40 minutos de encuentro. Entiendo que es un buen punto como para ya haber expuesto el tema y abrir paso, llegado el momento, a esa parte que es la que sí o sí hay que abordar, que tiene que ver con ese despertar de la conciencia. ¿Sí? Ok, despierta de que estás en una matriz, pues ahora hay que despertar tu conciencia. La invitación de mi parte, si tú gustas aceptarla y tomarla, es que llegado el momento hagamos una segunda parte de este encuentro. Con mucho gusto estaremos aquí para abordar la segunda parte. Gracias, Iván. Te agradezco mucho entonces tu compañía. A ver, eh, ya mucha gente te sigue y lo sabe, pero nunca está de más que nos recuerdes cómo te contactan. Bueno, para contactar conmigo tenemos la página web granmisterio.org y luego el canal de YouTube VM Gran Misterio. El Facebook sería mi propio Facebook personal, Iván Martínez. Podéis buscarme por ahí y yo siempre dispuesto a atender cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Iván. Te agradezco el encuentro, el ratito que hemos compartido estos temas que realmente son interesantes, son apasionantes y que entiendo que son la vía para aportar un granito de arena al difícil momento que a nivel personal y social, como humanidad, cada quien está y estamos atravesando. Y para ti que has tenido la amabilidad de acompañarnos durante este encuentro, recuerda que la Matrix es un mito y como mito tiene un secreto, es cambiar de mito. ¿Cuál? El propio. Es tan simple como eso. No te lo creas, es un mito, es un cuento. Te agradezco que nos hayas acompañado y será hasta nuestro próximo encuentro aquí en tupropiocamino.org. Un abrazo.